Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de julio de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de preguntas, respuestas, ruegos y peticiones y reflexiones, muchas reflexiones hay en este programa de La Contracrónica. El programa de hoy es el programa de los oyentes, como bien sabéis, es un programa que no tiene tema propio, sino que los oyentes van sacando distintos temas. Hoy tengo preparados unos cuantos porque traigo bastante retraso, eso ya lo sabéis, estoy todavía metiendo llamadas del invierno pasado, las voy dejando las más intemporales, por razones obvias, que no hace falta explicar, las que van atadas más al día, pues procuro meterlas entre semana, si me caben, por supuesto, y las otras pues las dejo para tratarlas con más relajo y tranquilidad aquí los domingos. El próximo y el siguiente. El pasado no pudo ser porque estuve fuera, no pude, y además no quise, me quise tomar un par de días libres, que de vez en cuando pues no está mal, así que tengo un retraso añadido de no haber estado el domingo pasado haciendo la contrarréplica. A ver si remediamos esto metiendo alguna llamada más. Hoy me he preparado, creo que son 7 para poder, si es necesario meto 8, es decir, si me las puedo ir pasando. Me gusta dedicarle tiempo a cada llamada de cualquier manera. Sé que hacéis un esfuerzo enviándolas. Sé que a muchos os da esta vergüenza hablarle al teléfono, lo cual me parece bastante lógico, aunque cada vez veo más gente por la calle que va hablando a los teléfonos. No sé si lo veis cruzando el paso de cebra, uno hablándole a un teléfono como, no porque esté en una videoconferencia, sino porque está hablando al teléfono, un teléfono apagado, está mandando notas de voz. Pues este programa funciona con eso mismo, con notas de voz que tenéis que enviar, si es que queréis participar, por supuesto, al siguiente número. Es el 690-827909. Bien, esto es una nota de voz de aproximadamente 1 minuto, 2 minutos de duración. Me la enviáis, yo la pongo en cola. Si es muy del día, pues procuraré meterla antes para que no se me caduque como los yogures. Y si es una cosa más de fondo, pues la dejaré para los domingos. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos con Juan, un oyente de Barcelona, que trae de nuevo el tema este del animalismo, que es un tema eterno aquí en la contrarréplica. No sé ni cuántos programas llevo ya metiendo asuntos del animalismo desde el año pasado. Esto empezó creo que en octubre del año pasado y desde entonces pues no ha parado, lo cual me parece muy bien porque es un asunto que interesa a mucha gente, a mí también, por supuesto. De hecho, hice un programa sobre este tema hace ya unos cuantos meses. Pues bien, Juan de Barcelona me deja un mensaje para llevarme la contraria, lo cual me parece muy bien porque a mí me gusta que me lleven la contraria, me gusta bastante que me lleven la contraria porque de los que te llevan la contraria se aprende mucho. Bien, vamos a escuchar a Juan. Hola Fernando, estaba escuchando tu programa sobre el animalismo y aunque me ha alegrado que por fin trates el tema, por otro lado me ha penado comprobar que no te has informado lo suficiente. No voy a poder abordarlo todo porque tendría que hacer un mensaje demasiado largo, así que voy a lo más importante. Sobre lo que comentas de expandir la frontera agrícola en el caso de que todos nos alimentásemos solo de vegetales, decir que es un error muy propagado, pero es un error. Alimentar a todos los animales de la industria ganadera requiere de muchos más recursos que alimentar directamente a los humanos. Los últimos datos de los que disponemos reflejan que la ganadería utiliza el 83% de las tierras de cultivo, pero solo provee el 18% de las calorías que consumimos. Y en el documental Cowspiracy, por ejemplo, se habla de un uso de tierras 18 veces superior para alimentar a un omnívoro que para alimentar a un vegano, para que la audiencia se pueda hacer una idea de hasta qué punto resulta este proceso ineficiente. Y esto no era un problema hace 100 años, pero con la cantidad de personas que habitan hoy la Tierra y vamos en ascenso es inviable. La ONU habla ya abiertamente de la carne como el problema más urgente del mundo en lo que a medio ambiente se refiere, porque está provocando la deforestación del planeta, una extinción masiva de especies y se sabe desde hace más de una década que contamina más que todo el sector del transporte combinado. Vamos, que nos estamos cargando el planeta por no cambiar nuestros hábitos alimenticios. Lo que nos lleva a otra cosa que has dicho, y es que afirmas que comemos carne por necesidad, por supervivencia. Y esto no es así, y la mera existencia de veganos completamente saludables debería ser suficiente para corroborarlo. Nuestros antepasados sí lo hacían por supervivencia, pero es que ellos no tenían un supermercado al lado de casa en el que poder comprar legumbres, cereales, verduras, frutas, como sí tenemos nosotros. Solo hay un nutriente que necesitamos y no podemos obtener de origen vegetal, que es la vitamina B12, que es de origen bacteriano y con la que todo vegano y vegetariano debería suplementarse. Y con la que además toda persona que coma carne
de ganadería industrial se suplementa indirectamente, porque se añade a los piensos de los animales. Antes la obtenían a comer del suelo, pero como en las condiciones que están ya no tienen acceso a comer de los suelos, sino de pienso, pues tienen que suplementárselos. En definitiva, que no solo no necesitamos carne para sobrevivir, con las implicaciones morales que conlleva el saber que si alguien se come a un animal lo está haciendo por elección, sino que precisamente si queremos sobrevivir como especie vamos a tener que o bien renunciar a la carne o al menos consumirla de una forma no tan desproporcionada como lo estamos haciendo a día de hoy. Y ojalá la carne cultivada sea de ayuda para ello. Gracias por el programa, un saludo y perdona por la extensión del mensaje. Pues mira, Juan, yo creo que con la carne cultivada probablemente se ponga fin de una vez a todo este debate. Como la invención del motor a explosión a finales del siglo XIX puso fin al debate que había en las principales ciudades del mundo en torno al año 1900 sobre el estiércol de los caballos. En algunas ciudades grandes como Nueva York o como Londres estaban realmente preocupados porque, claro, todo se movía con caballos. De ciudad a ciudad ya había locomotoras y había trenes a vapor, pero para moverse dentro de Nueva York, que ya en 1900 era una ciudad respetable, no digamos ya Londres, todo tenía que hacerse con coches de caballos y, claro, los caballos pues no emiten gases, bueno, gases emiten, aunque no del tipo del que emiten los coches, y lo que van haciendo es, van defecando por ahí, lo podemos ver hoy con los caballos de la policía, que son casi los únicos caballos que se ven en una ciudad, y tiene que ir el de la limpieza por detrás. Pues imaginaros, si uno pasea por el Parque El Retiro y ve que hay dos policías a caballo y van dejando su regalo a los caballos, pues imaginaros cuando hay miles de caballos en una ciudad. Y eso es lo que pasaba en todas las ciudades occidentales en torno al año 1900, es decir, hace poco más de 100 años. De cualquier manera, siempre, yo creo, habrá mercado para carne natural, como hay mercado para leche fresca, a pesar de que hoy por hoy la leche UHT es común, es la que bebemos todos, pero aún así se ven, es minoritario evidentemente el consumo de leche fresca, pero existir existe, caduca antes, es algo más cara, pero está ahí. También hay mercado para los huevos de corral, por ejemplo. Se pueden comprar huevos normales a un precio muy bajo, lógicamente, que provienen de la ganadería industrial, en este caso de pollos, o huevos de corral, que vienen poco menos que del campo, y son bastante más caros. Los aficionados a los huevos fritos, entre los cuales no me encuentro, pues sé que se lo gozan con estos huevos de corral. Te dicen que son mucho más sabrosos, más amarillos, etc. A ver, a mí no me gustan los huevos así sueltos en tortilla, sí, especialmente si es de patata, pero tampoco me gusta mucho la carne, lo he comentado aquí en más de una ocasión, y no soy experto en nutrición. Pero vamos, creo, lo mismo me estoy equivocando, creo que para igualar el valor nutricional de, no sé, una simple pata de jamón de cerdo, de 6 kilos, pongamos por caso, creo que harían falta muchas verduras, el mismo valor nutricional que tiene esa pata de jamón, que evidentemente nadie se come en una sentada salvo Carpanta. No sé si le conocerás, Juan, quizá eres demasiado joven, pero un cómic que había cuando yo era niño, que era un tipo que se pasaba, un cómic de la posguerra, entonces, cuando se pasaba mucha hambre en España y Carpanta se lo comía absolutamente todo. Hasta el extremo que todavía oí decir eres un Carpanta es que eres un poco ansias, que desde los que van, que en cuanto ven algo de comida, pues se la comen y no dejas comer a los demás. A ver, si yo, por ejemplo, te voy a poner un caso, si yo los nutrientes que incorporo diariamente, además, mediante el queso, yo como queso a diario, los huevos no, pero no directos, no me los como fritos porque no me gustan, pero sí en tortilla, por ejemplo, o el jamón, que no lo como a diario, pero que no me importaría comerlo a diario, pues si eso tuviese que sustituirlos con vegetales, creo que me pasaría el día en una comida, porque lo bueno de los productos de origen animal es que son tremendamente nutritivos en muy poco espacio. Y además de eso, y creo que es lo más importante, me privaría del placer que para mí supone comer queso o comer jamón. Que cuando tengo hambre te aseguro que ese placer es muy, pero que muy grande. Bien, vamos a seguir sin salirnos del tema este de la dieta vegana. Pues bien, Jaime, un oyente de Huesca, nos habla de la dieta vegana y la cuestión de las proteínas. Y te mando este mensaje para responder a un oyente de la Contra que preguntó por la dieta vegana. Sobre todo para decirle que no es tan importante la cantidad de proteína como tal, sino el valor biológico de la misma. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad de aminoácidos esenciales que contiene las proteínas de dicho alimento. Es decir, aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir. Este tipo de proteínas sobre todo se encuentran en alimentos de origen animal, pero si buscamos en lo que son alimentos de origen vegetal,
podemos encontrarlo sobre todo en legumbres y en frutos secos. Luego también decir que sobre todo los veganos también tienen problemas con la absorción de hierro, que en el mundo vegetal el hierro es más difícil de asimilar por el cuerpo que en el hierro de origen animal. Para favorecer la absorción de hierro vegetal, pues conviene consumir ácidos orgánicos naturales, como pueden ser pues vitamina C de un zumo de naranja o no sé. Luego también es importante el omega 3, que es muy frecuente en el pescado, pero creo que se puede encontrar en nueces y no sé si en el aguacate. Y creo que ya está. Bueno, espero haber ayudado en algo y enhorabuena por el programa. Saludo. Pues muchas gracias, Jaime. Por lo que veo, según escuchando tu mensaje, según cuentas, para ser vegano hay que ser poco menos que poco menos y antes de nada, antes de meterte en el veganismo, tienes que ser un experto en nutrición, un experto auténtico, saber muchísimo de este tema, un tema que yo no lo desconozco todo, pero desde luego mi desconocimiento es mucho mayor que mi conocimiento. Sinceramente, creo que nos estamos complicando demasiado la vida con esta historia de la nutrición. A ver si me explico. Yo creo que si llevamos una dieta equilibrada, comemos mucha fruta, procuramos comer que nuestra dieta orbite en torno pues, a la fruta, las verduras, etcétera, de lo que viene siendo una dieta mediterránea toda la vida, nos contenemos un poco con la carne y sobre todo controlamos el dulce, yo creo que estaremos delgados, gozaremos de buena salud y de buena forma física, creo. Y lo creo porque es mi caso, es el tipo de dieta que llevo yo y os aseguro que para mi edad estoy en muy buena forma física, de que puedo caminar 40 kilómetros, cosa que hago cuando puedo sin demasiados problemas y vamos, que estoy bien, que además me siento bien y me siento fuerte y con energía. Y desde que hace años dejé de fumar ya ni os cuento. Así que, y no sé realmente cuántas calorías tiene lo que me como, ni el valor nutricional, ni si lleva vitamina B12 o B27. No tengo ni idea, pero más o menos, y sobre todo a mi edad, pues ya intuyo, ya sé, muchas veces no solo intuyo lo que es bueno de lo que es malo. Ahora bien, quien quiera dedicarse a esto y porque le guste y porque o tenga escrúpulos morales, como es el caso de los veganos, que no quiere comer animales que han torturado y que han matado y demás, pues me parece muy bien, cada uno es libre de hacer con su estómago y con su boca, hacer lo que le venga en gana. Bien, dejamos ya a un lado el tema este del veganismo. Y vamos con dos temas bien distintos. Por un lado, el alarmismo selectivo, con los casos de violaciones y de abusos sexuales, y por otro, con una cuestión de memoria histórica. Bien, estos dos temas nos los pone Jaime de Burgos, un oyente de Burgos, sobre la mesa. Bueno, quería saber la opinión que tienes tú sobre, por ejemplo, los abusos sexuales y agresiones sexuales que aparecen en las noticias, por ejemplo, con los casos de la manada en Navarra, que se le da mucho bombo y hay manifestaciones, y los casos de las agresiones que ha habido en Bilbao y en Santa Coloma, en Cataluña, por ciudadanos extranjeros, a los que no se les da, ni información, ni noticias, ni nada. Y sobre la contrahistoria, quería saber tu opinión sobre que en España tengamos estatuas de enemigos nuestros, tales como Bolívar o, por ejemplo, Almanzor. Gracias. Pues mira, Jaime, de lo primero es algo que me sorprende, pero que entiendo. No comparto, por supuesto, pero que lo entiendo. Entiendo por qué lo hacen. Soy periodista, a fin de cuentas, y llevo 20 años en este oficio y sé cómo funciona la prensa y el negocio de la comunicación por dentro. Es decir, todo activista con agenda propia trata de utilizar lo que ocurre en las noticias como apoyo a sus propias tesis. Quiere valerse del sesgo de confirmación y que tenemos todos. Entonces, si yo estoy convencido, pongamos por caso, no es mi caso, te lo digo ya, pero vamos, si estuviese convencido de que la inmigración es mala, pues no tengo más que seleccionar, espigar todas esas noticias en las que aparecen, pongamos, crímenes o delitos perpetrados por inmigrantes para que confirme mi sesgo que ya lo tenía previamente. Y viceversa, si yo lo que estoy convencido es que todos los inmigrantes, sin excepción, son tipos magníficos que no serían incapaces de cometer un delito, pues el activista que quiere explotar ese sesgo de confirmación mío lo que va a hacer es lo contrario, es evitar poner la nacionalidad o, en el caso de que la nacionalidad sea española o francesa o italiana,
dependiendo de dónde esté el periódico, pasar por encima o directamente no ponerlo. Como ves, es un puro truco. Es decir, el problema es que desde los periódicos, y creo que es el problema original de todo, es que desde los periódicos se hace mucho más activismo del que sería deseable en un periódico. Un periódico está para informarte de lo que sucede, está para darte opiniones diversas, está para que puedas leer análisis sobre los temas más variados, que no siempre tienen que ser de lo mismo. No hay cosa peor que los monotemas. Y explicarte en cierto modo el mundo y que luego tú ya te formes tus propias opiniones y puedas decir que eres una persona informada, simplemente. Yo, por ejemplo, en este programa, pues en este de hoy no concretamente, pero en la contracrónica, entre semana, básicamente lo que hago es análisis. Es decir, cuento lo que sucede, asumo además que ya lo conocéis en buena medida, porque este es un programa para gente informada. El lema del programa es un programa que empieza donde los otros acaban. Bueno, y a partir de ahí, parto con la ventaja de que mis oyentes ya me vienen informados, pues trato de destripar lo que ha sucedido. Incorporo elementos opinativos, por supuesto, y es un análisis a fin de cuentas, pero siempre sustentándolos sobre hechos, sobre cifras, etc. Es decir, no me subo al espacio, a la órbita de la Tierra y empiezo a inventar una cosa y otra. En ese caso sería género puro de opinión. En el de la contracrónica es género de análisis, o yo procuro que lo sea. Bien, ¿qué se dedican muchos colegas míos? Pues hacer activismo puro, ya sea a través de las noticias, a través de la opinión, a través del análisis, a través de todo. Lo más lamentable de todo son las noticias, que es algo muy telegráfico, es exclusivamente decir lo que ha pasado. Evidentemente, tú editorializas desde el momento en que eliges un adjetivo y no eliges otro. O si ocultas, por ejemplo, decides que una nacionalidad no importa. Por lo tanto, como veis, a la hora de redactar un simple teletipo tienes bastante poder si quieres apuntalar una agenda concreta. Esto lo hacen todos, en una dirección y en la otra. Con la diferencia, al menos en España por lo menos, es que los principales medios están más inclinados hacia la izquierda que hacia la derecha, o por lo menos los medios más grandes, las televisiones, etc. Y eso hace que tengamos o que tengáis esa impresión de que, bueno, la tengáis y la tenemos todos, a poco que uno tenga ojos en la cara y lo pueda ver, de que se produce ese fenómeno. Luego el activismo de izquierdas llega más, simplemente. Eso no significa que no haya activismo de derechas. Ahora bien, yo no creo que el activismo de un lado se tenga que combatir con activismo de otro, empleando las mismas tácticas tramposas. Esa es mi opinión. Te lo digo como persona que se dedica a esto profesionalmente. Es decir, que se debe de informar de lo de la manada y de las manadas de argelinos o de marroquíes que han aparecido en las distintas partes de España, sin que esto suponga ni utilizarlo de una manera capciosa para decir, claro, es que como los han encontrado una manada de argelinos en tal sitio, pues todos los argelinos son así. No es verdad. Si esa es la lectura que has hecho tú, es una mala lectura. O por hablar de que la manada de Pamplona, por ejemplo, pues hicieron esto o hicieron lo otro, tal y como lo estaba vendiendo, por ejemplo, el movimiento feminista, que todos los hombres somos unos violadores, por lo mismo. Están de nuevo utilizando el maldito sesgo de confirmación. Eso es lo que yo creo que la buena prensa debe evitar a cualquier costa. Es decir, que debemos aborrecer el delito en sí, no la nacionalidad del delincuente o el sexo del delincuente. Simplemente, ¿no? Es que como esto lo han cometido hombres, todos los hombres son malos, o esto lo ha hecho una mujer, pues todas las mujeres son malas, o esto lo han hecho unos marroquíes, pues todos los marroquíes son malos. No es verdad. Eso es un escalado que hace el propio lector con la ayuda inestimable, evidentemente, del periodista. Respecto a lo que me planteas al final ya de tu mensaje de las estatuas de Bolívar en España, pues mira, no sé si habrá muchas por España, supongo que sí. En Madrid, desde luego, tenemos una bien grande, ecuestre, sobre un montículo en el Parque del Oeste. También tenemos una de San Martín, de O'Higgins, de Artigas, del Padre Hidalgo y unas cuantas más. Es decir, hay muchísimos libertadores americanos representados en bronce, básicamente. La del Padre Hidalgo es en piedra, no es en bronce, pero la de Bolívar, desde luego, es en bronce. A ver, a mí no me parece para nada mal, porque no son mis enemigos, ni creo que sean los enemigos de mi país. Al contrario, creo que forman parte de la historia de España. San Martín de manera muy íntima, además, porque combatió en Bailén. Bolívar vivió en Madrid varios años. Aquí se casó, de hecho, con una madrileña, en una iglesia ya derribada que estaba en lo que hoy es el barrio de Chueca. Es decir, la historia de España sería imposible de entender sin tipos como Bolívar o como San Martín, que por lo demás no eran extranjeros,
Nacieron españoles y lo fueron prácticamente toda su vida. San Martín llegó incluso a ser teniente coronel del ejército y fue condecorado por el rey. Y combatió en un montón de batallas, no solo en Bailén, hizo prácticamente toda la guerra de independencia en el ejército español. Así que, mira, yo te propongo una cosa. Si vienes a Madrid, no eres madrileño, pero vamos, que si vienes alguna vez vendrás, la estatua de San Martín la tienes delante del Museo de América. Bueno, pues te acercas, te tomas el tiempo de sentarte delante de ella en unos bancos que hay y allí podrás observar un pedacito de historia de España. Recuerda, y esto es importante, que las guerras de independencia en América no fueron guerras contra extranjeros, fueron una guerra civil. Así que de enemigos nada, ¿eh? Los argentinos, los mexicanos o los venezolanos no son mis enemigos. En buena medida, de hecho, son mis compatriotas. Vamos ahora con Fernando, que nos acerca un comentario sobre López Obrador. Me gustó la reflexión que hiciste sobre el tema de AMLO, pero hay un factor que hay que tener en cuenta de él. A él le llaman el peje, que es el peje lagarto, que es un pez de agua que vive en pantanos. En fin, le llaman así porque es un tipo pues, que vive entre el lodo y es un tipo que conoce muy bien México, y hay un factor a tener en cuenta siempre que se habla de México, que es el sentimiento en una gran parte de la población de derrota, de que no se puede hacer nada. Y AMLO no gobierna para México, gobierna para la chairiza y para los peje zombies, para esos incondicionales suyos que no buscan que sean coherentes, no buscan que sea coherente, que sea bueno, buscan que les dé ese punto de razón, ese punto populista. Entonces, el gran problema de México es que el peje lagarto, eh, gobierna para sus intereses, pero las acciones las hace para los peje zombies. Y claro, con eso, ¿qué puede hacer la población mayoritaria, la gente del común? Pues más que resignarse. El peje lagarto, Fernando, lleva ya 7 meses en la presidencia y no ha salido de un agujero cuando ya se está metiendo en otro. Me da la impresión de que México se le está empezando a indigestar a este hombre, a pesar de su edad y de que es un mexicano de la cabeza a los pies, vamos, que lleva en esto toda su vida, como aquel que dice, sí, prácticamente toda su vida. El peje entró en política en 1970, ni siquiera yo había nacido en aquel entonces, y sigue en ello, vamos, tan sigue que es el presidente del país. La semana pasada le dimitió el ministro de Hacienda, Carlos Urzúa, que hizo además pública su carta de renuncia y era, de verdad, era todo un retrato al aguafuerte del peje. Y esto lo que se ve, pues, es un poco lo que se preveía, ¿eh? Es decir, en campaña puedes regalar los oídos a la gente, todo lo que te dé la gana y un poquito más. Incluso cuando acabas de ganar las elecciones tienes 2 o 3 meses de gracia en los que más o menos te van a perdonar casi cualquier cosa, sobre todo los tuyos, ¿no? Claro, luego en el poder, y más en los mandatos presidenciales en México, que son especialmente largos, es que duran 6 años, no 4 como en la mayor parte de países. Pues en el poder la realidad te termina pasando por encima, es inevitable. Más si lo que te encuentras es un país inmenso, con la economía tocada y de una complejidad interna indescriptible, como es el caso de México. Es decir, que no es un país pequeñito, sencillo, o que le vayan las cosas muy bien, o que esté, qué sé yo, encima de una bolsa de petróleo. No. México es gigantesco, las magnitudes en aquel país son gigantescas, lo miremos desde donde lo miremos. Pero bueno, vamos a seguir, vamos con Roberto, que a raíz de una cuestión que se planteó aquí hace tiempo sobre el tamaño óptimo de un estado, si eran mejor los países pequeños o los países grandes, quiere ofrecer una respuesta. En la práctica, todo el mundo nos dice que el tamaño óptimo es que él defiende, pero si representamos una grafiquita, renta per cápita y población, vemos que no hay ninguna relación. Un descenso de $30 por millón de habitantes minúsculo y despreciable, y un error por encima del 600%, es decir, unos $23.000, indica que es casi aleatorio. Es decir, que inferir la prosperidad de un país por su población es casi imposible. Y quisiera desterrar el dogma de Suiza. La gente dice, es que Suiza es pequeño y rico, es cierto. Pero países con población similar a la de Suiza, hay montones que son súper pobres. Así que no tiene, la causa no es la población, tiene que ser otra. En la práctica esto se puede reducir al absurdo
por ejemplo, en un país como España, que tiene 45 millones de habitantes, pues podríamos dividirlo en cuatro y no seríamos 4 veces más ricos ni mucho más ricos, seguiríamos siendo más o menos igual. Así que, bueno, en fin, eh, pues ahí lo dejo. Pues muchas gracias, Roberto. A ver, hay países pequeños y miserables y países grandes y muy prósperos y viceversa. Es decir, que se da en toda la combinatoria que con 200 países que hay en el mundo, pues podemos encontrar de todo. Esto es un poco como lo de república y monarquía, ¿no? Lo que sí es cierto es que los países pequeños, al menos en Europa Occidental, que es a mí lo que más cerca me pilla y lo que he podido estudiar más de una manera más fina, es, tanto personalmente, porque he estado en todos los países sin excepción de Europa Occidental, bueno, creo que en todos los países de Europa, con alguna excepción, podría ser, no sé, Bielorrusia, nunca he estado allí, pero vamos, creo que he estado en alguna ocasión, en otros, los de Europa Occidental, he estado muchas veces, entonces los he podido ver con mis propios ojos y aparte he leído mucho sobre ellos. Bueno, pues en Europa Occidental, los países pequeños, esto es lo que comprobamos sobre la realidad, se han visto obligados a competir con sus vecinos más grandes. Es el caso, por ejemplo, de Holanda o de Bélgica o de Dinamarca o la propia Suiza. En otros casos, en cambio, esto no se reproduce. El caso de Portugal es un ejemplo. A Portugal no le ha ido bien siendo más pequeño, por ejemplo, que España. En cambio, a Holanda le ha ido muy bien siendo pequeño. Ha sido un caso, Holanda es un país pequeñito y ha sido un caso de éxito. O a Dinamarca le ha ido muy bien siendo pequeño. Así que no podemos establecer normas en esto porque sería poco menos que, bueno, sería demasiado aventurado y además nos columpiaríamos seguro. Luego está el caso de Suiza, que es peculiar, porque ahí se da la circunstancia de que está muy descentralizado. Es un país formado por aglutinación de los cantones. Y esto implica que los cantones compiten entre sí y traten de atraerse población e industria. Es decir, es bueno que la administración sea pequeña y que las administraciones traten de competir entre ellas. Un megaestado es de lo peor que le puede pasar al individuo. Y en eso creo, Roberto, que estarás de acuerdo conmigo. Bien, vamos ahora con Lope, que tiene una cuestión sobre el Brexit. Hola Fernando, te quería hacer una pregunta. ¿De verdad es tan malo el Brexit para Inglaterra como nos están vendiendo los medios de comunicación? Hablan de coste económico, 45.000 millones, y hablan de salida de empresas y tal. Supongo que los ingleses no serán estúpidos de remate, con todo el perdón del mundo, ¿no? Habrán hecho sus previsiones y sus planes de futuro y habrán previsto que fuera de Europa les irá mejor. No sé qué pensarás tú. Bueno, Lope, los británicos, y creo que a estas alturas ya a la vista está, no hicieron previsión alguna. La campaña del referéndum, una campaña que estuve siguiendo, hice de hecho algún programa, ya existía la Contracrónica en aquel entonces, hice un par de programas sobre el referéndum del Brexit. La campaña fue muy emocional y los partidarios del Brexit, de los brexiteers estos, apelaban continuamente a las bajas pasiones, daba un poco de vergüenza ajena. Es decir, cualquier buena razón que pudieran tener, que las tenían lógicamente, la perdieron entonces. Es algo parecido a lo del independentismo catalán, que en manos de tipos como Quim Torra o Gabriel Rufián, pues se convierte en un relato de puro odio visceral. Y claro, nadie se lo puede tomar en serio. Mira, fíjate, volviendo al tema del Brexit, fíjate si lo tenían poco planeado, y habían hecho pocos cálculos o ninguno directamente, que cuando salió que sí, en el referéndum de junio de 2016, no sabían ni por dónde empezar. Y tardaron 9 meses en invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. No tenían ni idea. Y una vez lo invocaron, tampoco supieron bien por dónde seguir. Bueno, míralos ahora. Acaba de cumplirse el 3er aniversario del referéndum, hace un par de semanas. Siguen donde estaban, ¿eh? Bueno, de hecho están peor. Bastante más castigados. ¿Por qué están ahí? Pues porque nadie sabía muy bien por dónde hincar el diente a este asunto. Los que querían permanecer en la Unión Europea lo tenían bastante más claro. Bien, este plan funciona, nos ha funcionado a lo largo de los últimos 40 años y además tenemos unas condiciones inmejorables, mucho mejores que las que tienen los alemanes, por ejemplo, los franceses. Mientras que en el otro lado, en el de los partidarios del Brexit, había y sigue habiendo varios Brexits. Ese es otro de los temas. Estoy a favor del Brexit. ¿De cuál? Esa es la primera pregunta que hay que hacerle a un brexiteer de estos. ¿De cuál de ellos? Porque yo cuento así, de manera rápida, cuento 3 mínimo. Así que
No lo sé, quizá no, tenían algunas buenas razones, muy defendibles además, pero claro, defendibles como todo en base a la razón y no al final en la aberración en lo que terminaron convirtiéndolo. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Enrique, que quiere que le dé mi opinión sobre Vox y Santiago Abascal. Hola, buenas noches, Fernando. Me gustaría saber tu opinión personal y política sobre Santiago Abascal y también sobre el fenómeno político de Vox. Me gustaría saber qué piensas sobre ellos y también cuál crees, según tu opinión, el recorrido que puede tener en la política española. Muchas gracias. Pues mira, Enrique, mi opinión sobre Santiago Abascal es buena. Es una persona a la que conozco desde hace años y le he tratado personalmente. A ver, por lo que yo sé, tampoco es que haya sido un trato ni muy continuo en el tiempo, ni muy cercano, por supuesto, pero sí lo suficiente como para haberle conocido lo básico y poder opinar sobre él. A ver, es un tipo de trato agradable y hasta divertido, así con un carácter muy vasco. Y yo con los vascos por regla general me suelo llevar bien, porque me gusta mucho el País Vasco y el carácter de la gente allí. Esto desde el punto de vista personal, que creo que tampoco ni quita ni pone al asunto. Desde el punto de vista ideológico, a ver, Santiago Abascal es conservador y yo soy liberal. Luego diferimos en algunas cosas y en otras coincidimos. Pero vamos, creo que la principal diferencia es que él es político y yo soy periodista. Es decir, a pesar de que tenemos casi la misma edad, etcétera, él tiene una agenda que llevar a cabo y yo no. Respecto a Vox, pues no sé muy bien si conseguirá consolidarse, es que no tengo ni idea. A ver, llevan solo apenas 6 meses en primera línea y es poco tiempo para sacar conclusiones. Supongo que si la legislatura es lo suficientemente larga, que no lo sabemos todavía, podrán convencer o tendrán por lo menos la oportunidad de convencer a sus votantes de que mereció la pena y de que merece la pena seguir apoyándoles. Vamos, que son gente que dice y hace lo que otros no dicen y no hacen y que están dispuestos a cualquier cosa con tal de defender sus ideas y sus principios, que no van a traicionarse, que no van a entregarse al mamoneo, etc. Esto es aplicable también, por ejemplo, a Podemos, que es un partido muy ideológico. Podemos ha perdido parte del apoyo inicial por eso mismo. Es decir, una parte importante, de sus votantes se ha sentido traicionada o ha percibido que no tiene sentido seguir votándolos, por múltiples razones que no vienen al caso ahora. Pues bien, eso es lo que yo creo que debería evitar Vox si pretende seguir en el negocio, y entiendo pues que pretenden seguir en esto. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya miro el reloj, me he pasado por supuesto, cosa que era previsible desde el primer minuto del programa. Pues con esto terminamos la contrarréplica de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.